damos la bienvenida al ingeniero Homero Castañer. Él es viceministro de Gobierno en el gabinete de Guillermo Lasso. Ingeniero Castañer, bienvenido. Cuéntenos si se ha activado ya el trámite para la publicación en el registro oficial de las reformas tributarias. La fecha vencía a la medianoche del sábado. Muy buenos días, un saludo a ustedes, un gusto compartir este diálogo esta mañana. Efectivamente, el Gobierno Nacional el día de hoy enviará ya al registro oficial la solicitud para que sea ya publicado esta ley económica urgente. Cuando ya no ha existido y cuando ya hemos sido notificados como gobierno por parte de la Asamblea Nacional que no hubo pronunciamiento, es decir, no hubo votos para aprobar, no hubo votos para negar, no hubo votos para modificar el proyecto de ley que presentó el presidente de la República, y lo oficial es que el día de hoy será enviado para la publicación al registro oficial. Viceministro, muy buenos días. Sin embargo, esta situación que se dio al interior de la Asamblea Nacional ha generado un amplio debate sobre el futuro que va a tener este proyecto de reforma tributaria que, como usted anuncia, será ya enviado para que pase o se publique ya en el registro oficial. Sin embargo, hay anuncios de demandas de inconstitucionalidad ante la Corte. También se ha advertido, sobre todo del bloque de UNES, de que al haber sido negada esta ley no podría pasar, en este caso, por el Ministerio de la Ley. También ha habido advertencias de que luego de que sea publicada también entraría en un proceso de reforma o podría entrar en un proceso de revisión al interior del Parlamento. ¿Cómo han analizado o cómo han visto ustedes todas estas posiciones respecto de la ley, que de alguna manera da cuenta de que el Gobierno Nacional no tuvo, en definitiva, tampoco los votos al interior de la Asamblea para aprobarla? Efectivamente, como usted lo menciona, han habido ciertos pronunciamientos de algunos bloques, de algunos asambleístas, cada interpretación política, a veces es según su conveniencia, y cada bloque tendrá que dar su pronunciamiento oficial de cómo actuó frente a este proyecto de ley. Lo que nosotros como Gobierno Nacional queremos decirles, actuamos de manera a los temas oficiales, a los temas que son ya este momento recibidos como gobierno. La Asamblea, según lo que manda la Constitución y la ley, tenía tres caminos: aprobar, negar o modificar. Ninguno de los tres obtuvo los votos. El Parlamento Nacional, de la manera que está configurado, impide tener consensos en ciertos temas, pero la ley es clara, la ley orgánica de la función legislativa, cuando se trató un informe de mayoría que modificaba el cuerpo legal que inicialmente mandó el presidente, no hubo los votos. Prevé el procedimiento legislativo un informe de minoría que tampoco obtuvo los votos. Hubo una moción de archivo que presentó la asambleísta Mireya Pazmiño, que tampoco obtuvo los votos, y ahí viene el camino que prevé la Constitución, el Ministerio de la Ley. Es decir, al no haber un pronunciamiento de lo que manda la posibilidad de que la Asamblea, mediante esa resolución, se pronuncie, si es que aprueba, si es que niega, si es que modifica, entra por el Ministerio de la Ley. Eso quiere decir exactamente como el presidente de la República lo envió inicialmente, y eso es lo que va a ser enviado para la publicación el día de hoy. El que se presenten temas de interpretación a la Corte Constitucional, que se quieran hacer acciones, están dentro de los derechos y atribuciones de los diferentes, no solo legisladores. Le comento que actualmente la Corte Constitucional tiene más o menos 200 pedidos de análisis de diferentes cuerpos legales en el tiempo, de gente que cree que debe ser interpretado como una sentencia de la Corte Constitucional. Pero nosotros, sobre el hecho cierto y formal, es que está oficializado el pronunciamiento de la Asamblea hacia el gobierno al decir que no hubo los votos para
para que se dé un pronunciamiento de aprobación, de negación o de modificación, y por eso hoy día ya será publicado el registro oficial. Lo otro serán meras expectativas mientras no se oficialicen las acciones que tomen las diferentes bancadas o legisladores. Lo que habría que concluir que estas reformas a la ley tributaria se convertirán ya en ley en esta semana, y si es que hay modificaciones ante una eventual aprobación de las apelaciones que se hagan ante la Corte Constitucional, en todo caso los efectos serán de largo plazo. Mientras tanto, esta entra en vigencia. Pero quisiera preguntarle también en cuanto a las polémicas que se han generado por la forma en que fue tratado por la Asamblea. Un mes de debate, discusiones, incluso amenazas que han quedado en definitiva en nada, y la actuación final culminante de UNES, que por omisión colaboró con el propósito del gobierno. ¿Fue esto algo accidental? Mire, cada bancada tendrá que dar sus explicaciones de por qué tuvo su actuación en las diferentes votaciones. Quiero ser categórico de que el gobierno nacional no ha establecido ningún acuerdo con ninguna de las bancadas frente a los temas coyunturales que se dieron. El gobierno nacional cumplió, el presidente de la República cumplió al enviar un proyecto de ley económica urgente, el cual no ha tenido pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Y aquí lo que yo quisiera rescatar es que tal vez no hay un proyecto de ley perfecto, pero el gobierno nacional pretende con este proyecto de ley 3 temas importantes, ¿no? El uno, una estabilidad de las finanzas públicas. Recordemos que el año pasado tuvimos un déficit de casi 7.000 millones de dólares. Segundo, tema de incentivos tributarios que permitan mayor inversión, que permitan regularizar o controlar lo que venía sucediendo en los diferentes cuerpos normativos. Por ejemplo, se elimina el 2% a las pequeñas y medianas empresas, se elimina el IVA de productos de higiene femenina, se facilitará con este código, reformas al código financiero, la competitividad en el sistema financiero. Esto va a permitir bajar las tasas de interés y tener ingresos adicionales, sí, ingresos adicionales que van a ser impuestos, pero impuestos que vamos a pagar los que más tenemos. Ese es un principio de equidad tributaria, y menos del 4% de ecuatorianos tendremos que aportar con una contribución al impuesto a la renta, con una contribución a lo que tenemos en el patrimonio, para que eso sirva para proyectos, obra pública, obra social, transferencias, bonos, luchar contra la desnutrición infantil. Y ese es el objetivo, y veámosle con optimismo que esos ingresos adicionales que van a ser hechos solo por 20.000 ecuatorianos, 20.000 ecuatorianos, que son los que más ingresos tienen anualmente, permitan una estabilidad de las finanzas públicas y generar condiciones de que se puedan cumplir los diferentes compromisos que tiene el gobierno, especialmente con los sectores más vulnerables. Ahora, asambleísta, luego de la situación que se dio al interior de la Asamblea Nacional, estaba sin audio, asambleísta, sí, luego de la votación que se dio en la Asamblea Nacional, no faltaron las voces de que definitivamente hubo un pacto entre el gobierno nacional y la bancada de UNES, y empezó a circular además a través de las redes sociales de que este pacto tenía relación con la situación del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Esto incluso provocó un intenso debate al interior de la bancada y de los militantes de este movimiento político. ¿Qué puede decir usted al respecto? Repito, y quiero ser categórico en que no ha existido ningún acuerdo que vaya a favor o en contra de estas votaciones. El gobierno nacional ha actuado de manera transparente, clara, cristalina, y peor, acuerdos que sean reñidos o que vayan en contra de la ley o temas ilegales, ¿no? Es más, mire que las actuaciones del gobierno frente al tema Asamblea Nacional han sido totalmente claras
y cristalinas. Mientras en otros periodos legislativos funcionaba dentro de la Asamblea el tema del reparto, de ofrecer puestos, de ofrecer partidas, incluso se ofrecieron, recordemos, en el anterior periodo legislativo, fiscalizaciones de hospitales, gerencias de hospitales, se ofrecieron incluso dar contratos a cambio de obtener cierta votación, el gobierno, votos a cambio de ilegalidades, jamás, jamás. Y ahí está la muestra de eso. Mucho se habla y se comenta sobre este tema, viceministro Castañer, pero voy a preguntarle algo de lo más extremo que se dice allí, poniendo esto en el debido contexto. Se señala en las redes sociales, hay insinuaciones en el sentido de que el gobierno habría pactado con UNES y que pronto vendrá a cambio la liberación de Jorge Glass. Mire, eso no es posible y el gobierno, ya digo, no ha tenido ningún tipo de conversación y nosotros como en estos 6 meses hemos demostrado algo, Gustavo, que hemos sido muy respetuosos de otras funciones del Estado. El presidente de la República y su gobierno no ha tenido ningún tipo de injerencia, de presión sobre las otras funciones del Estado. Muy respetuoso de lo que hace la función electoral, la función de transparencia, el tema de la función judicial, y allí recordemos que hay una sentencia ejecutoriada y que eso la respetamos absolutamente y no ha habido ningún tipo, recalco, de conversaciones ni acuerdos con ninguna de las bancadas. Hay otro escenario que aparentemente empezará a moverse esta semana, que es la relación con los indígenas. La dirigencia indígena ha venido esperando una respuesta del régimen con respecto a varios planteamientos que hizo. El fundamental, el más sensible quizá, el de la revisión de los precios de los derivados del petróleo, que debía darse el 25 de noviembre. Ha dicho la CONAIE que va a esperar hasta el 1 de diciembre, pero señala ya que no se sentará más a otra mesa de diálogo y que iniciará una acción con el carácter de indefinido, posiblemente un paro nacional, a partir de los primeros días de enero del próximo año. Vea cuál es la diferencia, por ejemplo, cuando se quiere dialogar y trabajar en ciertos temas. No solo la reunión fue con la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, hubo reunión con varios representantes de estos pueblos y nacionalidades, y con la FENOCIN, por ejemplo, se instalaron 7 mesas de trabajo, de las cuales 5 ya están en proceso de varias reuniones. Hoy se instala otra mesa, temas de salud, de educación, temas sociales. Hoy día se instala una mesa con Inmobiliar, por ejemplo, con diferentes sectores, representantes. Cada grupo de la FENOCIN puso 15 representantes. La misma ministra de Educación la semana anterior presidió una de las mesas, y eso es cuando se quiere seguir trabajando. En un tema tan delicado como el tema de los combustibles, en donde todos los ecuatorianos financiamos ese subsidio, el gobierno posiblemente dará un pronunciamiento en los próximos días, en las próximas horas, que se pongan plazos, amenazas a un tema que tiene que ser analizado de manera responsable y objetivo, no es lo adecuado. Y ya vemos nosotros, cuando se quiere dialogar y trabajar, se han establecido mesas, repito, con la FENOCIN, ¿sí? Y cuando se quiere caotizar, cuando se quiere tener una oposición destructiva que no quiere que al presidente de la República le vaya bien, que no quiere que a los ecuatorianos nos vaya bien, que están dispuestos por todo lado a rechazar cualquier iniciativa, sea buena, sea mala, del presidente de la República, se dan estos temas, ¿no? Esperemos que al final del día se siga valorando esa apertura que tiene el gobierno a dialogar, a conversar,
con los diferentes sectores. Ingeniero, es inamovible la posición del gobierno nacional de mantener el precio de los combustibles en este momento congelado, y si es que se está avanzando en la propuesta de focalización de los subsidios de los combustibles mientras estos están congelados, o esa idea de focalizar quedó ya descartada. Mire, el análisis de la focalización fue un tema que se analizó casi 12 semanas en los diferentes caminos con las mesas de los transportistas, y realmente la complejidad del tema impidió que se ejecute un plan de focalización que representaba desde inversión, desde hacer cambios incluso en las estaciones de servicio, muchas de las cuales incluso no tienen un sistema electrónico adecuado, como tienen otras estaciones de servicio, pero el gobierno nacional ha cumplido en el sentido de generar ya un escenario de certeza al decir se congelan los precios de los combustibles. Tal vez uno de los temas que generaba cada 11 de cada mes, el tema de que se ajustaba según las bandas, según el decreto del expresidente Lenín Moreno, el precio de los combustibles, es lo que generaba que iba subiendo de centavos en centavos, de 5 centavos, de 3 centavos, el precio de los combustibles. Ahora el gobierno ha congelado, si bien es cierto, se sigue manteniendo un subsidio, porque no son los precios internacionales. Por ejemplo, el galón de diésel internacionalmente está a $2.30, aquí quedó en $1.90, pero se está analizando, como fue el pedido de la CONAIE, de los pueblos y nacionalidades indígenas, posibilidades de encontrar caminos para que esto no afecte especialmente a los sectores productivos y que menos tienen en las zonas rurales del país. Ahora, el gobierno se encuentra con su gestión de cambio en cuanto a legislar en Ecuador con su tarea incompleta. Recordemos que la ley creando oportunidades tenía otros dos aspectos a más de la ley tributaria. Había reformas a lo laboral, también había otras reformas a la ley de promoción de inversiones. Una vez que se ha aprobado ya estas reformas a la ley tributaria, ¿vendrán estos otros dos cuerpos de ley? ¿Serán puestos a consideración de la Asamblea? Eso es lo que ha manifestado el presidente de la República, y se está trabajando en ello dentro de los cambios que no permitieron que se tramite como un solo cuerpo en la ley creando oportunidades, ¿no? El presidente de la República es quien en su tiempo presentará, él ha dicho que se va a presentar en 3 diferentes tiempos estos proyectos de ley, y con las correcciones que generaron ruido y un poco de polémica en algunos temas que debieron ser aclarados de manera adecuada. Quisiera preguntarle sobre otra acción que acaba de tomar el gobierno. Hay un pasado reciente que no nos deja buenos recuerdos sobre las comisiones anticorrupción de distintos niveles que han generado los distintos gobiernos. No han funcionado, en definitiva, menos en aquel propósito de recuperar el perjuicio económico que se ha hecho a Ecuador por parte de los distintos gobiernos. El gobierno de Guillermo Lasso, del cual usted es parte, acaba de integrar una nueva comisión anticorrupción. La conformarán autoridades e instituciones públicas, tendrá, se ha dicho, un carácter preventivo. Quisiéramos que nos comente, ingeniero Castañer, cuáles son los propósitos, los alcances, sobre todo los objetivos de esta nueva comisión oficial. Justamente como usted lo menciona, tratar de prevenir actos que estén reñidos con la ley, y que más allá del tema sancionatorio, más allá del tema de que un funcionario sea separado, que sea sometido a la justicia, se pueda prevenir estos temas de que entren contratos con sobreprecio, de que se hagan negociaciones que sean perjudiciales para el Estado, y por esto es importante trabajar en conjunto con las diferentes funciones del Estado frente a estos temas de posibles actos de corrupción.
lo que hemos visto y lo que pregunta el común de los ciudadanos, bueno, ¿y cuándo se recupera lo robado? ¿Cuándo se recupera lo que hemos perdido todos los ecuatorianos? Y el objetivo también es buscar los mecanismos para la recuperación del dinero de todos los ecuatorianos que fue desviado para enriquecimiento ilícito, para temas de peculado, de cohecho, que son temas que están en la ley. ¿Se va a hacer un seguimiento de lo que han hecho las anteriores comisiones, particularmente las más recientes, aquella que la presidió Dora Ordóñez, por ejemplo, que en declaraciones de este medio de comunicación ha señalado reiteradamente que quedaron expedientes muy importantes allí que deberían ser objeto de un seguimiento del actual gobierno? Debería hacerse un análisis integral, porque justamente hay temas que están saliendo, por ejemplo, lo que se está viviendo ahora, el tema de la negociación y del dinero que se negoció con el mecanismo, por ejemplo, del Sucre, que ya ha trascendido a las fronteras y que está siendo analizado en la Asamblea Nacional y que está colaborando la justicia ecuatoriana y la justicia americana para determinar si hubo o no hubo lavado de activos, en este caso, o el sistema, en el Ecuador hubo un lavado de activos aprovechándose de este sistema, y se tiene que hacer un análisis integral, porque no puede ser selectivo. Un tema de lucha anticorrupción no puede ser selectivo y decir esto analizo o esto no analizo. Ahora se está analizando también el tema del Instituto de Seguridad de la Policía Nacional, que ha perjudicado a la Policía Nacional y que tiene que ser analizado también de manera integral y no de manera selectiva. Para finalizar, ingeniero Castañer, hay algunas denuncias que se han presentado en los últimos días por parte de miembros del gobierno, entre ellas Marcelo Cabrera, que exhibió en su cuenta de Twitter un supuesto atentado, no podría ser otra cosa, en el kilómetro 49 con acciones en las cuales se pretendería realizar un atentado a esta zona para que se desestabilice aún más. ¿Qué grado de credibilidad tiene esta denuncia que le hizo pública a través de las redes sociales el ministro? También trascendió el pasado día viernes un reporte interno de la policía, se lo publicó en las redes sociales, en los cuales hablaba de acciones violentas, posiblemente subversivas, en Quito, que podrían realizarse ventajosamente. Ha pasado ya esa fecha y no ha sucedido nada. Pero en términos generales quisiera preguntarle cómo está la situación del país. Cuando se sabe que el actual gobierno está enfrentando a mafias, tiene aún vigente el problema carcelario, se ha hablado de acciones subversivas, dando interpretación a algunos hechos como esto de los radares en Montecristi o la propia actuación de las mafias. ¿Cómo está en términos generales la situación del país en materia de seguridad? Yo no quisiera entrar en detalle en ciertos temas, al menos de seguridad ciudadana, de esta lucha contra esta delincuencia organizada, porque dentro del gobierno nacional el tema de estas competencias, de estas atribuciones están claras. Dentro del Ministerio de Gobierno, y a este rato tenemos un viceministro del Interior, el coronel Max Campos, y las acciones que se están tomando no pueden a veces ser... Lamentablemente hemos perdido aparentemente la señal en la parte conclusiva ya con el ingeniero Homero Castañer, viceministro de Gobierno de Guillermo Lasso. En todo caso, hemos escuchado al alto funcionario. En lo más relevante, el gobierno se prepara ya en las primeras horas de este día lunes a enviar para trámite en la publicación del registro oficial la reforma tributaria. ¿Estamos o no con el señor ministro? Sí, hemos perdido lamentablemente la señal, con las debidas disculpas al viceministro Homero Castañer, si es que continúe escuchándonos.